El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, un día más con ustedes. Un nuevo programa para analizar las realidades del país desde un punto de vista objetivo, diverso y aportarle a Honduras, que tanto lo necesita en estos momentos. Llegamos a través de Radio Globo a nivel nacional y a través del canal hondureño de televisión CHTV. Sintonícenos en sus distintas frecuencias, bañando todo el territorio hondureño. Gracias a don César Monzón, ahí en controles de CHTV, Cristiana Maradiaga en los controles de Globo TV, y Ever García en los controles de Radio Globo. Les saluda Ramón Ochoa, también me acompaña don Carlos Paz esta tarde. Vamos a tener un invitado desde la zona norte del país, y es que es importante abordar temas de interés nacional, pero de algunos puntos específicos también de nuestra patria. Y hoy nos vamos hasta San Pedro Sula, donde hay un tema que desde hace muchos años viene generando polémica. Esta empresa Sulambiente, que es la encargada de que ha sido la encargada por muchos años de la recolección de los desechos sólidos en la ciudad de San Pedro Sula, y que hay sectores pues que de la sociedad civil, pobladores, sectores políticos, sociales, que rechazan y han rechazado permanentemente a esta empresa. Vamos a profundizar sobre ello con nuestro invitado esta tarde, pero antes les recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance. Usted puede ubicar El Pulso en sus distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Búsquenos como El Pulso, o en la página web www.elpulso.hn, porque un grupo de periodistas trabaja constantemente en brindarle la información a usted, información de calidad, información en el momento y, por supuesto, información veraz. Las columnas de opinión también son parte de Diario Digital El Pulso. En las redes sociales, Cristian, ¿qué nos dice El Pulso? Hace unos minutos se ha posteado otra encuesta, y es que ya estamos en el tiempo de las encuestas. Encuestas políticas, porque ya los partidos se están preparando para ir a elecciones primarias. Tienen 3 semanas las distintas organizaciones que van a primarias para presentar requisitos, para presentar 150 planillas, mínimo, ¿verdad? 150 planillas municipales, 10 planillas de diputados departamentales mínimo, el que quiere participar en este proceso, y un requisito de firmas, que en el caso de Libre son poco más de 20.000 firmas, creo que son 18.000 firmas en el Partido Liberal y cerca de 30.000 en el Partido Nacional. ¿Qué movimientos van a cumplir estos requisitos? Eso lo sabremos el 13 de noviembre próximo. Ayer dialogábamos con militantes del Partido Libertad y Refundación, con líderes, que hay 8, 9 o 10 corrientes casi que se están gestando en estos momentos al interno de Libre, lo cual nosotros lo hemos considerado muy oneroso para el ánimo, cómo va a estar la población en estos momentos para ir a un proceso de elecciones primarias. Venimos saliendo de una pandemia. Esta pandemia nos ha llevado a una situación económica muy difícil, y esta situación económica difícil pues puede hacer que las personas estén pensando en las prioridades básicas antes de ir a un proceso de elecciones primarias. Pero los políticos no se detienen. Y El Pulso es por eso que le pregunta esta tarde en las redes sociales a usted: si hoy fueran las elecciones internas, ¿a qué partido político acudiría usted a votar? ¿Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional, o no irá a votar? Ahí tiene las 4 opciones que le pregunta El Pulso en Facebook. Búsquela. Si hoy fueran las elecciones internas, ¿a qué partido político acudiría usted a votar? Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional, o no iré a votar. ¿Cómo se desarrollan los resultados de la encuesta hasta este momento? Miremos, Cristian. Bueno, 16 personas dicen hasta el momento, hace unos pocos minutos fue posteada la encuesta, 16 personas establecen que van a ir a votar por Libre, 14 personas por el Partido Liberal, 5 personas por el Partido Nacional y 3 personas hasta el momento establecen que no van a ir a votar. Así está la situación con Diario Digital El Pulso y sus encuestas, que permanentemente las está posteando. Y nosotros pues en los próximos programas también seguiremos hablando y dándole seguimiento al proceso electoral
de elecciones primarias. Pero ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Paz con sus consultas, análisis, opiniones sobre el tema que vamos a abordar esta tarde. Don Carlos, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Cristian Maradiaga, Ever García y el compañero César Mozón en CHTV. Estimados oyentes de Radio Globo, Globo TV y Cuarto Poder CHTV. Agrego al comentario político que hacía. En Honduras hay municipalidades que tienen 12 personas, o sea, 10 regidores, alcalde y vicealcalde. Creo que otras tienen 8 regidores, o sea que se ocupan 10 personas. 8 regidores, alcalde y vicealcalde. Y hay unas que tienen 4 regidores y alcalde y vicealcalde. Por lo tanto, se ocupa muy buena cantidad de gente, personas que integran las planillas cuando se habla de 10 corrientes en el Partido Libertad y Refundación. El otro elemento es el económico. En el municipio más humilde, ese que tiene 4 regidores y su alcalde y vicealcalde o alcaldesa, vicealcaldesa, creo que por lo mínimo ocupa sus 200 a 250 mil empiras. No solo hablamos de la impresión de planillas, sino de toda la campaña mediática más el sostenimiento de la alimentación, el día de las elecciones para las personas que estarán en las juntas receptoras de votos, más los equipos de campaña. Si el candidato no tiene todos esos elementos, pues solo estará inscribiendo su planilla, pero no con la disposición y la capacidad de competir para lograr el poder corporativo del municipio por el cual compite. Ramón y estimados oyentes. Efectivamente, don Carlos. Mire, ayer dialogábamos con los líderes de Libertad y Refundación, diputados, doña Aida Reyes y el caso del Chele Castro, y ellos establecen, claro, son políticos, manejan un discurso y dicen, sí, Libre está trabajando con 10 planillas, pero 10 planillas municipales. Yo les ponía el ejemplo de allá en mi pueblo, San Antonio del Norte, en La Paz, donde votan 200 personas, creo que votan por Libre en un proceso de elecciones primarias, si no me equivoco. ¿Cómo se va a dar la construcción de 10 planillas en un municipio donde solo hay 200 votos de Libre? No va a poder armar ni 2 planillas, porque va a sacar 100 votos cada candidato. Y así como ese municipio, hay miles, bueno, hay cientos de municipios pequeños, como usted lo establece también, don Carlos, que sus candidatos no tienen la capacidad económica para ir a un proceso electoral en estos momentos, y que muchas veces, muchas de esas planillas están armándose como chingaste. Allá andan locos, y muchos de ellos son de Libre. Andan locos, son sacando a la gente, queriendo armar planillas, buscando aunque sea los desechos, como decimos políticamente, porque no encuentran de dónde cumplir el requisito. Quizás el Partido Nacional está más solvente en ese tema, porque solo son 2 corrientes fuertes, y el caso de la tercera corriente de Loreley, que la van a inscribir para efectos de las mesas electorales, ¿va? Porque son 3 personas mínimo que se necesitan en la mesa electoral, entonces por lo tanto van a ir los 3 corrientes del Partido Nacional, pero ya se sabe que son 2 corrientes fuertes, que se van a armar en los 298 municipios, esas 2 corrientes. El Partido Liberal, mire usted cómo se han ido menguando las fuerzas políticas, cómo han ido retirándose candidatos. El último fue don Roberto Contreras, un hombre políticamente inestable, que primero iba a ser candidato a alcalde de Libre, después candidato a la presidencia independiente, después candidato a la presidencia liberal, y después renunció, y ahora se supone que va con don Gianni Rosenthal. Pues se ha retirado, él fue el último que se retiró, y ya solo hay 3 fuerzas grandes dentro del Partido Liberal. Hay 5 corrientes, ¿va? Porque está el general Luis Maldonado Galeas y el señor Eleazar Ramos, que ellos no tienen opción de triunfo, pero puede ser que se armen o que les sirvan de comparsa a las otras 3 corrientes grandes. Así que son 3 fuerzas grandes las que hay hasta este momento en el Partido Liberal, y creo que esas 3 fuerzas sí se pueden organizar, pero ya hablar de 8 corrientes en Libre, creo que estamos exagerando en estos momentos. Y ojo, a los partidos políticos, yo lo mantengo y lo aseguro, les va a bajar el caudal electoral en estas próximas elecciones. Libre sacó 600.000, un poco más de 600.000 la primera vez, 2012. Segundo proceso de elecciones primarias, 460.000 votos, y ahorita pueden ser menos. Y así va también gradualmente
para abajo el Partido Liberal, porque la mayoría de la población está desencantada. Pero bien, ya está nuestro invitado, me dice Cristian, esta tarde. Don Wilfredo Flores nos acompaña aquí en este espacio de Cuarto Poder Radio Globo y CHTV para conversar de temas importantes de la zona norte del país, desde la ciudad de San Pedro Sula. Específicamente sobre el tema de Sulambiente, y para que la población a nivel nacional conozca qué es Sulambiente, vamos a conversar con él esta tarde. Don Wilfredo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, nuestro querido amigo. No sé si me escuchan. Lo escuchamos, pero no lo vemos, Wilfredo, si nos ayuda a activar la cámara. Vamos a ver qué pasa, que no se me activa la cámara. Ahí estamos bien. Adelante, don Wilfredo, le escuchamos muy bien. Bueno, buenas tardes a Carlos Paz y a nuestro amigo Ramón Ochoa. Ramón Ochoa. Es un placer saludarlos desde la ciudad del adelantado San Pedro Sula. La verdad que tocar este tema de Sulambiente es un trago amargo y vergonzoso de la mafia del poder que se ha enquistado en el país en los últimos 10 años, pero que además viene observando la conducta de los políticos desde el año 2001. Este tema de Sulambiente nace allá por el 23 de mayo del año 2001, a escasos 8 meses de que la corporación presidida por el ingeniero Roberto Lario Silva terminara, es decir, ese gobierno terminaba el 25 de enero del año 2002. Estaba exactamente a 8 meses. Llevaron un proceso propio de las exigencias de los organismos financieros internacionales. Esa política neoliberal ya había generado la privatización del agua en la ciudad de San Pedro Sula en el año 2000. Esos procesos, ambos, siento yo que no trajeron condiciones de alta transparencia. Solo para que tenga usted una idea, Carlos Paz y Ramón Ochoa, en ambos procesos, las bases de licitación incluían que la empresa que ganara la licitación iba a pagar una comisión de éxito. En el agua, en el caso del agua, $3.500.000, y en el caso de la basura, $1 millón a una empresa que se llamaba N+1. Ese fue el pago que se dio entre las dos licitaciones. Desde ahí, el proceso no fue altamente transparente. Después viene ya lo que han sido las dos concesiones, pero en este caso vamos a hablar de la recolección de los desechos sólidos. ¿Por qué se cometió un acto de perjuicio a lo que es el patrimonio de la Municipalidad de San Pedro Sula? Porque, y yo no sé si a propósito o se hicieron actos totalmente reñidos con la ley. En el gobierno de Roberto Lario Silva se adjudicó la licitación. Este proceso licitatorio se adjudicó el 28 de enero del año 2001. El 1 de octubre del año 2001 se ratifica ese proceso. Y el 25 de enero del año 2002, el ingeniero Roberto Lario Silva deja de ser alcalde, pero la licitación, a pesar de que había sido adjudicada, fue impugnada por 2 empresas. En esa licitación participaron 3 empresas. Una que se llamaba Proactiva, otra que se llamaba Resister y una que se llamaba Agat y otros, y que participó con el nombre de Sula Ambiente. De ahí viene el por qué se le llama Sula Ambiente. Esas empresas
Resiste presentó una impugnación, pero fue resuelta ya cuando el señor Roberto Larios no era alcalde y ya había entrado el 25 de enero la nueva corporación que presidía Oscar Kilgore. Oscar Kilgore recibe la notificación de el juzgado de lo contencioso, donde le dice que la impugnación no tuvo éxito por parte de la empresa Resiste y que tiene que firmar el contrato y darle trámite para que ese contrato, una vez firmado con la orden de inicio y cumplido todos los procedimientos, fuera trasladado al Congreso Nacional de la República de ese entonces y que éste lo aprobara o improbara, porque era una licitación por 14 años el periodo y como pasaba de los 4 años de la corporación, entonces había que llevarlo al Congreso para su aprobación. El señor Oscar Kilgore se niega a adjudicar y firmar el contrato porque la basura siempre era un negocio para los alcaldes. Para que tenga una idea, en aquel entonces la municipalidad manejaba un promedio de 100 camiones a un promedio de 75,000 lempiras mensuales, que se lo daban a activistas y que se manejaba con las famosas coimas. A quien le daban un contrato le pedían una coima porque eran 75,000 lempiras mensuales y los alcaldes era una forma de agenciarse dineros por la vía de la no transparencia. Y casualmente el señor Roberto Larios Silva decide privatizar la basura para evitar ese problema y para mejorar el manejo de los desechos sólidos. El señor Oscar Kilgore, en vez de firmar el contrato, presenta una moción, según el acta número 32 de aquella fecha del 27 de febrero del 2003, y anula la adjudicación de la licitación, y ahí es donde ya viene el problema, porque una licitación ya adjudicada no se puede anular a menos que se siga un procedimiento. ¿Y cuál era el procedimiento que tenía que seguir? Él tenía que pedir una opinión a la Procuraduría General de la República donde se evidenciara el daño al patrimonio municipal, pero además con esa opinión de la Procuraduría tenía que presentar una denuncia del contrato al juzgado de lo contencioso administrativo y el juzgado, mediante sentencia, declarara nulo el contrato. Ese era el procedimiento que tenían que seguir, no se siguió, y entonces la abogada de Agas y otros, en este caso Sulambiente, presentó primero una reclamación a lo interno de la municipalidad por la vía administrativa y se la denegaron. Y después presentó la demanda al juzgado de lo contencioso administrativo, donde reclamó daños, es decir, reclamó $6.682.000 de daños, que se le pagaran las costas del juicio, que se anulara el acto administrativo donde se había anulado el contrato, pero además que se firmara el contrato. Esta abogada, usted la conoce, es la abogada Maribel Espinosa Turces. Yo siento que hay cosas que los abogados deben hacer, pero hay cosas que los abogados no deben hacer. Y haberle lacerado el daño económico que le generaron a la ciudad de San Pedro Sula fue terrible. Porque esa empresa para ese entonces no había botado una sola kilo de basura. Pero además no había comprado equipo. Pero además no habían condiciones para que el juez dijera que se le había dañado patrimonialmente. Cuando mucho, lo más que se le pudo haber dañado patrimonialmente es el $1.000.000 que sí
había pagado como comisión de éxito a la empresa N+1. Si vamos a ser honestos, era lo único que tenía que pagar la municipalidad. No se pagó eso y luego, el 28 de marzo el 28 de mayo, perdón, del 2004, la Procuraduría contesta la demanda, pero no tuvo mayor éxito. Y el 25 de enero del 2005, el juez acepta todo lo presentado por la abogada, en este caso Maribel Espinosa, y, óigase bien, condena a la municipalidad, primero, a anular el acto administrativo. Segundo, ella estaba pidiendo daños por $6.682.000 y le dieron daños por $6.615.000, pero además a pagar $1,5 millones de costas y además a firmar el contrato. Ahí comienza lo triste de la ciudad de San Pedro Sula. Después vienen una serie de negociaciones y de recursos impuestos que no tuvieron mayor éxito. Hasta que la municipalidad, al haber agotado todo el procedimiento, decide entrar en una negociación. No sin antes Ramón Mejía y Carlos Paz, me parece que a propósito, se notificaron las demandas, la abogada acusadora se notificó, el procurador de la municipalidad nunca se notificó, perdió el tiempo para presentar los recursos y al final, una de las causales por las cuales el juez condenó a la municipalidad, perdón, en este caso la Corte ratificó la sentencia, fue porque la municipalidad no hizo uso de los recursos de apelación ante el juzgado y el recurso de amparo ante la Corte de lo Contencioso, y cuando lo hizo extemporáneamente. ¿Cuándo es que aparece el que hoy es alcalde de Tegucigalpa en este caso? Bueno, aparece cuando se dé el espacio de una probable negociación. No se dio esa negociación y este alcalde de Tegucigalpa, más otro socio de nombre Johnny Cafati, le compran una parte de las acciones a la empresa Agat y otros, y ellos con sus influencias le dan viaje al litigio jurídico. Y óigase bien, a Vilma Morales se le presentó el caso en el 2005. La municipalidad se fue en amparo y revisión. ¿Y sabe cuándo Vilma Morales resolvió eso? Vilma Morales tenía que salir del Poder Judicial el 25 o 27 de enero del 2009. Y 13 días antes, ella rechaza lo que la municipalidad había pedido y se confirma el atraco al pueblo de San Pedro Sula en más de 180 millones de lempiras. Ahí es donde interviene el alcalde de Tegucigalpa y el señor Johnny Cafati, porque ellos son socios de una empresa que se llama Agas de Centroamérica, que le compró una parte de las acciones a Agas y otros, y obviamente llegó a manos de ellos esa inmensa cantidad de dinero. La municipalidad se vio obligada a resolver esto y no sé si tiene alguna pregunta para que podamos seguir profundizando en todos los puros y socios que tienen la perversidad política en Honduras. Claro. Adelante, don Carlos. Gracias, Wilfredo, por compartir esta estafa a los ciudadanos del municipio de San Pedro Sula, y donde se ve y que lo ha dominado por usted, era regidor y buen miembro de la comisión investigadora de este caso, que le denominaron nuevas formas de corrupción. Entiendo que es por la confabulación que se da
desde la Procuraduría General de la República, el abogado que tenía que presentar por la municipalidad, pero la resolución de la Corte a favor de la demanda. Y la consulta también es que, además del señor Juan Narria Fura, ¿qué rol juega el Congreso cuando obliga a la Municipalidad de San Pedro Sula a que quite este préstamo directamente para pagar la demanda? Bueno, nosotros llegamos a la Municipalidad de San Pedro Sula el 25 de enero o el 27 de enero del año, el 25 de enero del año 2010. Y el 6 de febrero del año 2010 se nos notifica que tenemos que pagar. En abril o mayo de ese año se nos embargan las cuentas cuando la municipalidad tenía una crisis financiera sin precedentes. Nosotros recibimos la alcaldía con una deuda retrasada en salarios de más de 12 quincenas en el año. Entonces fuimos al Congreso, primero, y fuimos al Congreso para que nos prestara el dinero para pagar esa demanda, porque nos tenían embargadas todas las cuentas de la municipalidad, las casetas de peaje, todo. La abogada Maribel Espinosa embargó con la sentencia que tenía. Luego, en ese lapsus del embargo, nos retuvieron 60 millones de lempiras. Se puede imaginar 60 millones de lempiras. Fuimos al Congreso a pedirle al hoy presidente de la República, Juan Orlando Hernández, nos ayudara. Nos autorizaron un préstamo de 200 millones, pero en el decreto decía que era para pagarle a Sula Ambiente la demanda. Es decir, había que ir a un banco, que fuimos a Banco del País prestó el dinero, y otro banco, creo que también participó Banco Atlántida en una sindicatura de préstamos, y se le pagó. Pero oiga lo más triste, cuando queremos retirar los 60 millones que se habían retenido del embargo, nos salen con otra demanda de intereses moratorios que había presentado el señor Nasri Tito Azura y Johnny Cafati allá en el juzgado de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa. Cuando nosotros nos retiramos de la municipalidad, no se había podido recuperar ese dinero. Su servidor fue a hablar con un señor que se llama Augusto Montanari. Yo utilicé a unos amigos empresarios de aquí, de San Pedro Sula, que no digo su nombre porque no estoy autorizados, amigos del señor Johnny Cafati, para que el señor Johnny Cafati se tocara el alma y no nos robara el dinero que tenían retenido por esos 60 millones. Pero además, fuimos al Congreso para que no se aprobara ese contrato, porque el Congreso tenía la facultad de aprobarlo o improbarlo. Y fuimos a hablar con él, hoy presidente de la República, y no lo aprobó, y nos dijo que iba a improbar ese contrato. Pero desgraciadamente, él dejó de ser presidente del Congreso y se lanzó a la presidencia de la República, y en el periodo, óigase bien, de marzo del 2015, este contrato es llevado al Congreso para que fuese aprobado. Y había una forma de retenerlo. Nosotros fuimos a hablar con el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Ya no éramos funcionarios de la municipalidad en el 2015. Le fuimos a explicar al presidente José Manuel Zelaya Rosales de este caso. Libre tenía 37 diputados. Y le dijimos que se opusiera por el daño que le estaban haciendo a la ciudad de San Pedro Sula. La única forma como ese contrato podía ser sometido a aprobación era con la firma de todos los miembros de la comisión, creo, de finanzas. Ahí estaba un compañero de Libre. Nosotros creíamos que este compañero de Libre se iba a negar a firmar ese dictamen. No se negó, no fue a la sesión,
pero firmó el dictamen. Nos dijeron y salió a luz pública que habían habido cosas raras con este compañero diputado de Libre para que firmara ese dictamen. Y luego, a esa sesión solo llegaron 49 diputados. De esos 49 diputados, 42 votaron a favor, 5 en contra y 2 se abstuvieron. Cabe señalar que yo siento pena y vergüenza por los mandados que hace Osvaldo Ramos Soto, porque el Congreso, ese contrato solo tenía que aprobarlo o improbarlo. Y en las justificaciones que dio Osvaldo Ramos Soto para que se aprobara, dijo que era una sentencia de la Corte. El Congreso Nacional de la República no está obligado a cumplir sentencias de la Corte. Un poder del Estado no le puede ordenar a otro poder del Estado. Pero además, lo que había autorizado el juzgado de lo contencioso administrativo era a que se repararan los daños que ya se habían reparado, a que se firmara el contrato que ya se había firmado, pero no a que se aprobara el contrato, porque quien tenía que aprobar el contrato era el Congreso Nacional de la República y este solo tenía 2 opciones: o lo aprobaba o lo improbaba. Ahí nos damos cuenta que en este Congreso, como en los congresos que han habido desde el 2010 para acá, estos no son más que mandaderos del Poder Ejecutivo y que se han vuelto tan corruptos que han permitido cualquier cantidad de fechorías al pueblo de Honduras. Si no vea usted los contratos que se han dado de la ENEC, que los han modificado, ya licitados y adjudicados. De manera de que esa es la historia triste de esta licitación y adjudicación de la basura. Que si el pueblo de San Pedro Sula ha encontrado un beneficio, no. Ese contrato es por 14 años, se dio en el 2015, va a terminar en el 2029 y le va a costar al pueblo de San Pedro Sula alrededor de 4.000 millones de lempiras. Pero oiga lo más triste, este grupo de mafiosos, encabezado por el alcalde de Tegucigalpa, que yo no le puedo llamar un ciudadano honesto, con Johnny Cafati, fueron a vender ese contrato a unos ciudadanos colombianos. Nosotros tenemos información que fue vendido a un grupo de inversionistas de la ciudad de Medellín, amigos de Álvaro Uribe Vélez y que tienen nexos con el narcotráfico. Es decir, usan los contratos para lavar dinero. Ese es el que quiere aspirar a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Nosotros sentimos mucha pena y le decimos a los capitalinos: ustedes no tienen un buen alcalde, tienen a alguien de la mafia del poder que ha hecho negocios con el poder. Aquí tengo, mire yo, una escritura del señor Nasri Afura, donde él es socio de la empresa Agas de Centroamérica, pero tienen sus acciones de maldad para hacer eso, porque siempre esconden las cosas. Ahí él aparece como presidente del Consejo de Administración y aparece como gerente general, y hoy esa empresa Agas, óigase bien, esa empresa Agas de Centroamérica es la que le bota la basura a la ciudad de Tegucigalpa. Y esa empresa Agas de Centroamérica es la que le compró a Agas y otros el contrato de San Pedro Sula y se lo vendió a los amigos de Álvaro Uribe Vélez en Medellín, y ellos ahora son los que botan la basura de la ciudad de San Pedro Sula. Don Wilfredo Para Flores, que tengan ustedes... sí, vamos a hacer una breve pausa, seguimos conversando con usted porque tenemos compromisos comerciales esta tarde. Creo que ha estado bien claro toda la forma como usted ha explicado desde el inicio cómo se ha gestado el tema de Sulambiente, los intereses que hay en medio de ello, a quién afecta y a quién beneficia. Mire usted cómo la clase política también se aprovecha de los dineros del pueblo, de sus recursos.
Pero quiero darle una buena noticia antes de seguir conversando con don Wilfredo Flores, ex regidor de la Corporación de San Pedro Sula. Quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil, desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cuarto Poder, un espacio patrocinado por Diario Digital El Pulso, también el Observatorio del Poder. A propósito del Observatorio del Poder, queremos saludar hoy a Nancy Perdomo Vanegas, felicitarla por el día de su cumpleaños de parte de todo el equipo periodístico de Cuarto Poder, el equipo técnico y de producción. Le mandamos muchas felicidades a la licenciada Nancy Perdomo Vanegas, nuestra colega, y ella es directora del Observatorio del Poder, así que felicidades, licenciada Nancy. Continuamos dialogando con don Wilfredo Flores, ex regidor de la Corporación de San Pedro Sula, y nuestro compañero Carlos Paz con sus consultas y opiniones. Don Carlos, le escuchamos. A nuestros oyentes y televidentes de Cuarto Poder, las pruebas de los documentos que tiene don Wilfredo Flores como miembro de esa comisión que investigó esta estafa de las estructuras de poder confabuladas con grupos fácticos en el país, y se ha demostrado cómo el señor alcalde Juan Narriafura es dirigente o socio de esta empresa. Lo que ha mencionado don Wilfredo, que le han vendido las acciones a una empresa colombiana, eso se viene manifestando mucho en la transnacionalización del lavado de capitales. La consulta, don Wilfredo Flores, es a estas alturas la respuesta de la sociedad civil que jugó, en este caso crítico para San Pedro Sula. Bueno, fue muy triste porque ese caso se quiso resolver por la vía del arbitraje con la Cámara de Comercios cuando era presidente de la Cámara de Comercios Oscar Galeano. No se logró resolver ni se logró revertir. Era un momento para que la Cámara de Comercio, donde confluyen la mayor parte de los empresarios, se hubieran hecho un nudo junto al pueblo y hubieran presionado a la Corporación Municipal y al Congreso Nacional de la República para resolver ese contrato, porque era un atraco al pueblo de San Pedro Sula. Pero desgraciadamente ha habido mucha indiferencia, y esa indiferencia es la que nos tiene en este problema, no solo de lo de la basura, también hay otro tipo de problemas, como por ejemplo, ustedes han oído hablar de siglo XXI. Ese es otro atraco a al pueblo de San Pedro Sula por la cantidad de más o menos 8.499 millones de lempiras. De manera, y luego la forma como en San Pedro Sula se están haciendo obras con poca transparencia y con dinero. Usted sabe lo triste que es ir a sacar dinero prestado a la banca para hacer obra. El costo adicional cuando usted
solo con ir a la banca le está agregando el 14 o 15% de intereses. Y los pobres no pueden seguir haciendo ricos a los ricos. Son los ricos que deben cotizar y deben aportar a las arcas de la municipalidad para que la municipalidad sea un equilibrio de poder en el aspecto social y que no hayan esas grandes diferencias entre los pocos que tienen mucho y los muchos que casi no tienen nada. Pero por eso es que necesitamos un cambio de gobierno en todas las dimensiones. Los alcaldes de Tegucigalpa y de San Pedro Sula y de muchas ciudades del país ya no pueden seguir gobernando. Debe entrar una nueva generación de políticos que tengan esencialmente algo fundamental, ética, moral, y no sean corruptos. Óigame, don Wilfredo, entonces prácticamente todo está privatizado en San Pedro Sula. Mire, yo quiero que usted en estos momentos le mande un mensaje a nivel nacional, bueno, más que todos los capitalinos que ya estamos cerca de la privatización del líquido vital, un tema que en San Pedro Sula tienen ustedes muchos años de vivirlo, la privatización del agua, el comercio del agua está en manos privadas. Cuéntenos cómo repercute esta situación en los ciudadanos, que un tema tan importante, tan vital, un tema básico como es el agua, tenga que estar en manos privadas. ¿Afecta esto a la ciudadanía de San Pedro Sula y cómo nos podría repercutir en este caso? Bueno, en Tegucigalpa ya camino a la privatización del agua potable, y yo sé que hay otros temas ahí, ¿verdad?, importantes en San Pedro Sula, que si nos queda tiempo más adelante vamos a hablar de también lo que está sucediendo en el Merendón, de algunos proyectos habitacionales privados que están amenazando esta zona tan importante de San Pedro Sula. Don Wilfredo. Privatizaciones. Yo no soy partidario de que los bienes públicos se privaticen, porque eso es un error. Lo público nos pertenece a todos y al entregarlos usted los privatiza y privatiza las utilidades. Ese modelo neoliberal debe romperse. Solo para que tenga una idea usted, con la privatización del agua, el operador obtiene un lucro y la municipalidad se le entrega un canon, pero ese canon es inferior a ese lucro que obtiene el operador. Entonces, desde ahí no tiene sentido que usted entregue el agua. Ahora, yo podría entregar el agua si el operador ganara menos y la municipalidad ganara más, pero no es este caso. Además, cuando usted maneja el agua y recibe un ingreso, ese ingreso se colectiviza entre todos los habitantes de la ciudad. Pero cuando está privado, ese ingreso se distribuye entre los socios de la empresa y no se colectiviza. Entonces, por eso es que yo no soy partidario de las privatizaciones. En el caso de la Municipalidad de San Pedro Sula, con el agua, el objetivo central de la privatización era la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, es decir, que los ciudadanos de San Pedro Sula no contamináramos los ríos Ulúa y Chamelecón y la laguna de Ticamaya. Han transcurrido ya 20 años de la concesión y las plantas de tratamiento no se han construido. Entonces no tuvo sentido solo decirles administren el agua y cobren, no tiene sentido eso. Entonces, por eso es que yo me opongo a esos procesos de privatización, porque no benefician al pueblo. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas calles pavimentadas se hubieran hecho si los excedentes que genera el agua quedaran como utilidad en beneficio del pueblo? No tendríamos necesidad de ir a la banca. Solo tenemos que ser buenos administradores, esencialmente honrados y no ser léperos. La justificación que dieron para privatizar el agua es que un alcalde irresponsable entre el año 94 y 98, en vez de tener 250 empleados, llegó a tener 1000 activistas que no trabajaban. Claro, si usted le ingresa una carga laboral de esa magnitud a la municipalidad o a la empresa, no le va a ser operativamente rentable, porque los egresos van a ser superiores
a los ingresos. Pero yo creo que la función principal de un alcalde es ser buen administrador, es ser esencialmente ético, honesto, que quiera a la ciudad y por ende que quiera al país. Pero aquí no se da. Yo le pediría a los hermanos de Tegucigalpa que no permitan que se privatice el agua, que creen una empresa, si es posible mixta, donde la alcaldía de Tegucigalpa tenga el 60% y los pobladores y la empresa privada tenga el 40%, pero que la manejen decentemente. Que no sea para hacer negocio, que sea para administrar bien el agua. Y recuerde, el agua es un bien que lo debemos tener derecho. Todos los ciudadanos debemos tener derecho al agua. Por eso yo no soy partidario de las privatizaciones. Ese esquema viejo del neoliberalismo debe romperse y ese es el cambio político que debe tener el país. Yo no soy partidario de que se pague por las carreteras. Yo no soy partidario de que nosotros le creemos un impuesto a la matrícula a los ciudadanos que tenemos carros en San Pedro Sula para beneficiar 3 empresarios. Yo estoy opuesto totalmente a eso. Correcto. Yo quisiera ver en los que aspiran a la alcaldía de San Pedro Sula ese tipo de propuestas, que tengan esencialmente cariño, amor y sentido de patria y de ciudad. Y a propósito de este tema del agua de la capital, mire usted, mañana hay un importante aviso por parte de varias organizaciones en defensa de la Tigra, en defensa del agua de la capital, entre ellas IDAMO, ARCA, Comisión Pro Defensa de la Tigra, anuncian el día de mañana que va a continuar, diversas organizaciones, ante la continuidad en el plan de privatización del agua y la construcción del proyecto Condado Santa María por parte de Tito Alfura y otros, nos pronunciamos e informamos a la población sobre el fideicomiso a Banco Ficosa. Mañana los vamos a tener a ellos aquí para que nos amplíen sobre este tema también tan importante para los capitalinos. Don Wilfredo Flores, le agradecemos su participación. Cerramos con la consulta de nuestro compañero Carlos Paz. Informarle a nuestros oyentes y televidentes que toda la semana, a partir de hoy, estaremos tocando temáticas de la zona norte vinculadas con la situación política, económica y social de esta región del país. San Pedro Sula es la ciudad productiva de Honduras y tiene pues sus problemas que enfrentar, que es necesario, urgente que todos los conozcamos. Siempre vamos a contar con la colaboración del compañero y amigo Wilfredo Flores, y hoy pues le agradecemos mucho por su disertación de esta situación de la estafa, atraco que fue objeto la municipalidad de San Pedro Sula. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias. Les agradezco, Ramón Mejía y a Carlos Paz, la oportunidad que nos dieron de evidenciar a este tipo de políticos falsos, políticos que dan vergüenza, que se han enriquecido del Estado. Yo creo que el Estado no debe servir para enriquecer a grupos económicos y que el pueblo tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula en las próximas elecciones debe castigar con fuerza este tipo de actos. Desterrar para siempre la corrupción en las ciudades y en el país. Muchas gracias y estaremos siempre anuentes a colaborar con ustedes. Muchas gracias a usted, licenciado Flores. Un abrazo. Don Wilfredo Flores, ex regidor de la Corporación de San Pedro Sula, explicándonos de manera detallada el tema de Sulambiente. Y me quedo con estas palabras que él nos deja: castigar y desterrar a los políticos corruptos que tienen sus intereses. Y yo le agrego, identificar. Identifique usted, mire usted de cuántos temas hablamos en este momento de privatización. Privatización de la basura en las 2 principales ciudades del país, que de esto se erogan cientos de millones de lempiras en manos de un grupito muy pequeño, de un grupito de empresarios privados metidos a política y que al final el fin de ellos es estar en el poder político para seguir haciendo sus negocios y hoy quieren ser presidentes de la República. El agua la están privatizando.
Quizás la palabra municipalización y privatización son dos palabras totalmente distintas, pero hay un pequeño paso de la municipalización a la privatización, máxime cuando usted ya tiene empresas de supervisión en algunos proyectos de agua en la capital, como es la empresa Hidalgo, que es una empresa ecuatoriana que ya está trabajando en la capital, así que vamos también camino a la privatización. Y por eso nosotros invitamos a estos sectores que se pronuncien mañana y los invitamos a este espacio también para que dialoguen con nosotros sobre este tema y cuáles van a ser los elementos que ellos van a presentar, las acciones, sobre todo para la defensa de los recursos naturales, más que todo en la capital. Don Carlos, nos despedimos con sus palabras. Hay que cuidar también los recursos de la capital porque si no, los capitalinos tendremos que pagar cifras más altas, porque a eso nos conduce la privatización también, pagar un servicio más alto en el caso de los recursos básicos. Nos vamos, don Carlos. Yo me pregunto cómo es que se habla que el alcalde se le califica de trabajador. De lo que yo recuerdo, el alcalde ha sido diputado, que eso requiere 4 años, pero también siendo diputado lo pusieron de ministro del FIS. ¿Dónde están los resultados? Ha sido 8 años regidor y tiene 7 años de ser alcalde. Entonces, ¿en qué tiempo es que ha estado trabajando y que también se le manifiesta de que es gran empresario? Son grandes empresarios con esas demandas que, confabulados y con los cómplices coludidos con el Poder Judicial, le ganan al pueblo hondureño, porque en este caso los procuradores que deben de defender los intereses nuestros, me imagino que van por la coima. Continuaremos tocando temas de esta naturaleza y nos vemos mañana. Será hasta mañana a través de Radio Globo y a través de Canal Hondureño de Televisión CHTV. Saludos a don Eliseo Vallecillo Jr., próximo alcalde de San Nicolás, Santa Bárbara, lo dice por el Partido Libertad y Refundación. Esto es Cuarto Poder, mi nombre es Ramón Ochoa. Será hasta mañana. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.